Bendecidos. Bienvenidos todos, qué bueno que están en la casa del Señor, hermanos. ¿Por qué no se voltea a su derecha y nos damos un abrazo con el corazón? Amén. Y un saludo con el pensamiento. Amén. Quiere decir que nos amamos y pensamos en la iglesia, pensamos unos en otros, hermanos, y así mismo, hermanos, oramos unos por otros. Amén. Saben que Dios nos dio la capacidad de almacenar información en nuestra mente, hermano, para que así mismo Dios hablarnos, Dios mostrarnos su voluntad. Siempre yo digo, hermanos, cuando el Señor le traiga a ustedes su pensamiento, o una familia le traiga su pensamiento a un hermano, una hermana, o la iglesia, o a alguien, es un momento, hermanos, de orar. Mayormente cuando conocemos al Señor y conocemos que solamente en las manos del Señor, hermanos, está lo que las familias o la iglesia o el hermano, la hermana o la sociedad necesita. ¿Dónde está? ¿En las manos de quién? En las manos del Señor. Amén. Qué bueno, hermano, que está en la casa del Señor. Abra su Biblia en un texto bien conocido, hermanos, en Filipenses capítulo 4, verso 13. Amén. Hay cantos también de este texto. Muchas veces los niños pasan a pronunciar ese texto. Y muchas veces, hermanos, usted y yo lo hemos pronunciado. Y quizás esta semana usted lo ha. Amén. Filipenses 4:13 dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no lo repetimos todos juntos, hermanos? Repita conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es algo, una frase que el apóstol Pablo dijo en su momento y aplicó en lo que él estaba viviendo o pasando. ¿Me apagaron la luz? ¿Qué pasó? Amén. Si prende una luz más de estas, hermanos. Ok, tome su asiento, hermanos, o vamos a orar. No hemos orado, ¿sí? No hemos orado. Vamos a orar, hermanos. Perdón que lo estoy haciendo que hagan ejercicio. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia. Bendice, Señor, a todos los presentes, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño, Dios. Sabemos y entendemos, Señor, que en cada uno de los corazones, Señor, tú estás obrando, en cada uno de los corazones, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tú estás transmitiendo tu voluntad, Señor. Hoy estamos, Señor, porque te amamos. Hoy estamos aquí, Señor, porque anhelamos más de ti. Hoy estamos aquí, Señor, porque hemos venido a buscarte, Señor. Hemos venido a buscar tu rostro. Padre, mira, Señor, abre los corazones a través de tu palabra, y todo pensamiento contrario a tu palabra lo sometemos debajo de tus pies. Declaramos ese lugar santo y los corazones de la mente libres. Amén. Tome su asiento, hermanos, ahí donde están, hermanos. Sabe que de todas las cosas malas que usted escucha a nuestro alrededor de esta pandemia, hay una noticia buena. Los científicos expertos, hermanos, han encontrado una vacuna, hermano, para contrarrestar este mal. La posición, hermano, de la Asamblea de Dios es de que todos los líderes de la Asamblea de Dios hemos orado y hemos creído que Dios ha dirigido a los científicos y a los expertos para encontrar la solución para esta vacuna. Y, hermanos, hoy, gracias a Dios, hermano, en el condado de Sky se está aplicando a los enfermeras, médicos, a los que están, hermano, trabajando en la salud. Y después empiezan los de 65 y 50 en adelante. Así que, y también, hermano, aquellos que padecen alguna enfermedad crónica.
Hermanos, entonces, en cuanto sea posible, hermanos, yo personalmente me lo voy a poner en cuanto ya esté disponible para mí, y así que el motivo, amén, es algo que hemos orado y es algo que ya está en nuestros medios. Así es que seguimos orando, que Dios nos fortalezca y nos dé paz, amén. Que Dios nos dé esa victoria en medio de esta situación que vivimos. Y así, hermano, y qué bueno que usted está sirviendo al Señor, creyendo en el Señor, y también, hermano, buscando más de Dios. Hemos leído en el capítulo 4 de Filipenses, hermanos, donde el apóstol Pablo pronuncia ¿cómo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero cuando el apóstol Pablo pronuncia esta frase, que es tan relevante, hermano, para la iglesia, es tan conocida para la iglesia, el apóstol Pablo pronuncia esta frase cuando él está en la cárcel. Cuando él está en la cárcel en Roma, hermanos, acuérdense, Filipenses es una de las cartas que se denominan las cartas de la prisión. ¿Por qué cartas de la prisión? Porque el apóstol Pablo, cuando escribe Filipenses, hermano, él está en una prisión. Pero en ese momento el apóstol Pablo, él está aprendiendo, él está creciendo. Aún en su final de su carrera, el apóstol Pablo está enfrentando esas circunstancias, las cuales en toda su vida se cree que él nunca ha pisado la cárcel, nunca ha estado en la prisión. Al contrario, cuando él, hermano, no era creyente, está persiguiendo a la iglesia y los está llevando a la prisión. Pero lo que se refiere a él nunca había pisado la prisión, aunque algún tiempo en Jerusalén. Pero le toca vivir este tiempo por amor a Cristo, porque por predicar el evangelio le toca vivir esas circunstancias, esa situación de lo que el apóstol Pablo está aún aprendiendo, está viviendo, está teniendo una vivencia en la cual él no había tenido. En las cartas del apóstol Pablo, hermanos, en las 13 cartas que él escribe a partir de Romanos en adelante hasta Filemón, el apóstol Pablo, si usted ha leído esas cartas, uno de los temas centrales, porque tenía muchos temas y lo pronunciaba, pero uno de los temas centrales era el hablar metafóricamente de la carrera, ¿verdad? Una carrera que empieza y una carrera que termina en sus metas. Hablaba de procesos, hablaba de procesos, o hablaba de crecimiento. Él hablaba y decía, Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Hablaba de sembrar, crecer y el fruto en el Señor, ¿sí? Hablaba de etapas, de desarrollos, de crecimientos. Lo que quiere decir que en su caminar y también en el caminar de usted estamos aprendiendo, amén, y seguimos aprendiendo. Estamos quizás a la mitad del camino, al final, pero seguimos aprendiendo, ¿verdad? Ese era el mensaje del apóstol Pablo, hermano. Quizás unos aprendiendo una cosa, otros aprendiendo otra, quizás otros creciendo en una área, otros estamos creciendo en otra área, pero seguimos creciendo, amén. Y el apóstol Pablo, a través de su vida, o en el recorrido, o en el servir a Cristo en su carrera que él había iniciado, había aprendido varias cosas. Y una de las cosas que el apóstol Pablo había aprendido o había encontrado era que había aprendido a encontrar el gozo en el Señor, ¿sí? Había encontrado, hermano, el gozo en el Señor. Y nótese, si usted ha leído las 13 cartas del apóstol Pablo, en la que más veces menciona el gozo del Señor es en la carta de los Filipenses. En la carta de los Filipenses se menciona muchas veces el gozo. Acuérdense, ¿en dónde está? Está en la cárcel. Pero más sin embargo, él aprende acerca del gozo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo había aprendido que el gozo del creyente, o el gozo en su vida, no tenía que depender de lo externo. No tenía que depender de una condición o una
buena noticia o de algo que le pudiera provocar alegría, sino él había aprendido a encontrar el gozo en Cristo Jesús en las circunstancias en las cuales él se encontraba. ¿Está conmigo? Y nótese lo que les dice a los filipenses en el capítulo 4, verso 4. Les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo que él había aprendido hasta ese momento, es a regocijarse en el Señor, o a tener gozo en el Señor. ¿Y cómo lo había encontrado el gozo? Porque aún decía: el gozo del Señor es mi fortaleza, dice la Escritura. ¿Y dónde había encontrado el gozo? El gozo del apóstol Pablo lo había encontrado de esta manera. Él había aprendido que todo depende de Dios. Amén. Había aprendido, hermano, que si algo no estaba en sus manos, pero estaba en las manos de Dios, entonces lo que él había aprendido, ese es mi gozo, que lo que no tengo en mis manos, pero me gozo porque está en las manos de Dios. ¿Está conmigo? Lo que yo no tengo en este momento no me causa tristeza. ¿Por qué? Porque está en las manos del Señor, y si yo lo pido al Señor, Él me lo va a dar. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque él había aprendido que todo lo que él necesitaba y le hacía falta dependía ¿de quién? Del Señor. Y por eso él se alegraba, él se gozaba. Acuérdense, hermano, que aún aquellos servidores o siervos de Dios encontraron esa parte en Dios. Usted lee el Salmo 23, como lo pronuncia David. Él decía: Jehová es mi pastor, y después decía: nada me faltará. Y si usted ve la vida de David, usted se da cuenta que le faltaban muchas cosas. Pero aún él repetía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Quizás en ese momento a mí me falta algo, pero como Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Porque en algún momento de mi vida, lo que a mí me falte, Dios me lo va a dar, o está en las manos del Señor. ¿Está conmigo? Entonces el apóstol Pablo había aprendido o encontrado el gozo en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Porque déjame decirle, hermano, si nosotros ponemos nuestros ojos alrededor de donde nosotros estamos, todo lo que vemos nos causa tristeza, ¿cierto o no? Todo lo que vemos nos causa desolación. Todo lo que vemos, hermano, nos perturba. Todo lo que vemos, hermano, nos causa preocupación. De tal manera que si ustedes se dan cuenta, se pone mucho los ojos, se dan cuenta que no va a poder ni dormir. ¿Está conmigo? Pero nótese, cuando el Señor es nuestro gozo, nos damos cuenta que lo que a mí me falta, lo que Pablo decía, lo que a mí me falta, está en el Señor. ¿Está conmigo? Aún, ¿qué dicen los salmos? Tranquilo me acostaré, y lo que dice, así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque el Señor me hace vivir, ¿qué? Confiado. ¿Y de dónde dependía la confianza del salmista? No de lo que tenía, sino de lo que tenía el Señor para él. ¿Está conmigo? Entonces, cuando tú te das cuenta, y cuando el apóstol Pablo aprende esta frase, él aprende a gozarse en cualquiera que sean las circunstancias. Aunque en lo humano pega, ¿cierto o no? Pega en lo humano, y uno dice, ¿por qué? Y pega en lo humano y dice, no debe de ser así, ¿cierto o no? Hermano, como lo pronunciamos. Pero uno había aprendido que lo que a él le faltaba estaba aquí en las manos del Señor, y eso era causa de gozo para él. Ahora, el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses, que son la carta de la prisión, que como lo estoy diciendo, nótense, el apóstol Pablo, estando en la cárcel, en la prisión, el preso, hermano, se estaba dando cuenta que los que estaban afuera estaban tristes.
se estaba dando cuenta que los que estaban afuera, hermano, estaban perdiendo el gozo. Y entonces el apóstol Pablo, estando dentro de la cárcel, los empieza a motivar a ellos, los que están afuera. Pero usted dice, ¿cómo alguien que está adentro puede motivar o darle gozo o llevarlo al gozo que está afuera? ¿Cierto o no? ¿Cuántos han visitado a alguien en la casa, hermanos? ¿Nadie ha visitado a alguien en la casa? Mire, hermano, yo he visitado bastantes personas en la casa. Y cuando uno visita a las personas en la casa, hermano, normalmente los mira tristes, los mira desilusionados, los mira como que ya no hay nada más allá de lo que ven en su contorno. Los mira, hermano, aún. Los que he ido a visitar en la casa, hermano, los he visto llorar, los he visto desesperados, hermano. Los he visto de esa manera. Y lo normal es que cuando uno va a visitar a alguien en la cárcel, lo que uno va pensando que está afuera, uno está pensando, y como pastor, estoy buscando las mejores palabras, estoy buscando el mejor texto de la Biblia, por decirlo así, porque todos son buenos textos. Hermano, estoy buscando, hermano, la mejor actitud y yo estoy diciendo a mí mismo, yo no voy a ir y me voy a presentar fuerte, porque hemos aprendido en el Instituto Bíblico que si vamos a ayudar a alguien que está sufriendo, no debemos llorar. Eso aprendemos, hermanos, en el Instituto Bíblico. Y que si vamos a ayudar a alguien que está de esa manera, nosotros nos vamos a poner bien fuertes. ¿Sí? Acuérdense, hay que tener simpatía. Empatía es que si alguien llora, yo lloro. La Biblia dice que hay que llorar, pero lo que se refiere es compartir su sentir o su sufrimiento. ¿Está conmigo? Entonces, así. Pero en este caso, hermano, el apóstol Pablo había aprendido a encontrar el gozo del Señor. Y estaban las cosas revertidas. El que estaba en la cárcel, hermano, imagínense. Yo me imagino, hermano, que los que llegaron a visitar a Pablo, si se pudiera, si se hubiera podido, o si alguno le llegó a visitar, yo creo que llegó con Pablo con la actitud que yo le acabo de presentar. Voy a visitar a Pablo, lo voy a motivar, voy a darle una palabra y yo creo que salía, hermano, esa persona o ese hermano salía más motivado de lo que el apóstol le transmitió a él, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, hermano, había encontrado esa parte. Entonces, ¿qué más el apóstol Pablo había aprendido en el Señor? Había aprendido también, hermano, a ver las virtudes en todos lados. En otras palabras, había aprendido, hermano, a ver las cosas buenas en medio de las cosas malas. Había aprendido, hermano, a mirar las cosas buenas en medio de la sociedad. Había aprendido, hermano, a ver las virtudes en las personas, hermano, aunque se habían, hermano, equivocado. ¿Sabe? El apóstol Pablo, mire lo que dice en Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice en esto pensar. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, mira, busca las cosas buenas en medio de las cosas malas. Busca lo bueno en medio de lo que tú piensas que quizás no es bueno. ¿Está conmigo? Y el apóstol Pablo, si usted se da cuenta, hermano, las virtudes son cosas buenas o son dones. Mire, si se da cuenta, ¿cuántos nos hemos quejado de la lluvia? ¿Verdad que sí? De que está lloviendo mucho y llueve mucho. Y si está haciendo frío, nos quejamos del frío, ¿cierto o no? Y si hace mucho calor, también nos quejamos, ¿verdad que sí, hermanos? Pero se da cuenta, hermano, que la lluvia es algo bueno. El sol es algo bueno. El clima es algo bueno. Y se dará cuenta, hermano, que sin ellos no puede vivir usted. No podemos vivir. Son cosas buenas. Solamente el apóstol Pablo dice, tienes que aprender a mirar las cosas buenas en medio de todo lo que está pasando. Y el apóstol Pablo aprendió, hermano, a mirar las virtudes en su contorno.
las cosas buenas o las cosas difíciles, hermano, el apóstol Pablo había encontrado que eran momentos para aprender. Porque cuando aprende usted, cuando usted comete un error, ¿verdad? Cuando cometemos un error, ¿qué? Aprendemos, ¿cierto? ¿Es algo bueno, es algo malo, hermanos? Es algo bueno porque hemos aprendido. Entonces, el apóstol Pablo había aprendido, hermanos, a ver las cosas buenas. Mire, le voy a contar una historia de un trailero. No es usted, hermano Beto Díaz. Hermano Beto Díaz es Pedro. Me contó un trailero, hermano Beto. Me contó un trailero. Dice, me dijo él, mira, yo no había pensado eso. Me dijo, mira, muchos se quejan de nosotros, los traileros, dijo. Muchos se quejan de nosotros. Y a veces no nos dejan pasar y a veces dicen. Pero me dijo él, dice, pero todo lo que se necesita en una cafetería, dice, nosotros lo llevamos. Todo lo que está en las tiendas, dice, nosotros lo llevamos. Dice, todo lo que está en los restaurantes, cuando la gente va y se sienta, dice, nosotros lo llevamos. Y yo estoy pensando, oh sí, ¿verdad? Dice, la gente se queja de nosotros. ¿Cierto? ¿Cuántos se han quejado de un trailero? ¿Verdad? Que va muy despacito, hermano, que no lo deja pasar, que está lloviendo y le echa mucha agua, ¿cierto o no? ¿Cierto o no, hermanos? Pero déjeme decirle, hermano, que yo me quedo pensando en eso que me dijo esa persona que manejaba un trailer. Yo digo, sí. Y hermano, de ese día no me quejo. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, no hemos aprendido a ver las virtudes o a ver las cosas buenas en medio de lo que está delante de nosotros. ¿Está conmigo, hermano? Y ahora, hermano, oro por los traileros. Y hoy digo que bueno que manejan. Y yo siempre digo, bien, Dios ha dado cosas buenas, dones, hermano, a los seres humanos. Unos son buenos para manejar, unos son buenos para hacer comida, unos son buenos restauranteros y unos son buenos para cultivar la tierra, ¿cierto o no, hermanos? ¿Y por qué? Porque Dios dio virtudes, esas son las virtudes, las cosas buenas, hermano. Mire, hay unas personas que son bien buenos vendedores, hermano. Yo digo, si yo es el único trabajo de ser vendedor, yo creo que me voy a odiar. Si es el único trabajo, hermano, para manejar un trailer, hermano, yo me voy a odiar, porque yo digo, no puedo manejar eso. ¿Están conmigo? Pero Dios me dio, hermano, dones o dio virtudes a mucha gente. Quizás hay muchos trabajos que usted dice, oh, yo no lo haría, pero gente, hermano, a gente le dan esas virtudes. Hablamos, hermano, de los que operan o de los que hacen medicina. Mire, yo aprendo, ¿cuántos ven, hermano, el Discovery Channel? El Discovery Channel, hermano, pasan muchos programas, hermano, donde de operar y hablan a la gente, hermano, y todo. Y hermano, yo le cambio de canal. Y yo no quiero ver eso. ¿Por qué? Porque digo, eso no está bien. Pero hay gente, hermano, que no porque le guste, pero tiene esa habilidad y esa virtud y esa capacidad y esos dones. ¿Está conmigo? Que hoy, hermano, mire, debemos dar un aplauso bien fuerte a los doctores y enfermeras, hermano, que están enfrente. ¿De qué? Atendiéndolos de la pandemia. ¿Cierto o no? A veces, hermano, usted no quiere ir a la tienda, no quiere ir ahí por ahí, hermanos, y usted dice, ¿por qué me puedo contagiar? Y las enfermeras y los doctores, hermanos, que tienen que ir. No es que quieren, es que deben de ir. Las cosas buenas, el apóstol Pablo había aprendido, hermano, a ver las virtudes y los dones en medio de las circunstancias y, hermanos, en todo. También el apóstol Pablo había aprendido, hermanos, a tener pasión por Cristo. Había crecido en él. Miren lo que dice Filipenses 3, 7 y 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las que estimó por pérdida, por amor de Cristo, y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Había aprendido, hermano, a apasionarse por Cristo. Había aprendido, hermano, a hacer transiciones radicales. Había aprendido, hermano, a hacer concesiones de lo que él era a lo que era el reino de Dios. Había aprendido, hermano, a que sus valores, hermano, en ese proceso cambiaran. Había dejado de amar lo suyo para amar a lo que Cristo era y lo que pertenecía a Cristo. Había cambiado lo que tenía valor para él, quizás físicamente o personalmente, por aquello que era valor en Cristo Jesús. Su pasión había crecido por Cristo Jesús. Y hablamos de crecimiento, de desarrollo y transformaciones de lo que Pablo enseñaba: ser niños en Cristo, ser adolescentes en Cristo y ser maduros en Cristo. Porque en cada etapa el apóstol Pablo había aprendido que había crecimiento y había muchas cosas que él había aprendido y todavía estaba aprendiendo. Pero en ese momento el apóstol Pablo estaba aprendiendo algo más. Él estaba aprendiendo a encontrar la fortaleza en Cristo Jesús. Porque déjeme decirle, cuando el apóstol Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, era porque había algo que lo estaba debilitando. Había algo en ese momento que él tenía que pronunciar: yo puedo. Había algo que le estaba restando fuerzas, había algo que era para él contrario a lo que él quería y él le restaba fuerzas. ¿Qué era? Él estaba en la cárcel. Él estaba no solo en la cárcel, estaba en un calabozo. Esos lugares eran húmedos. Esos lugares, un calabozo era como un cuarto, y ahí comía, ahí dormía y también hacía sus necesidades en el mismo lugar. Y eso era terrible para él. Y cuando él miraba esa condición, y el hombre viejo le decía: me quiero morir, el interior en el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando él caminaba y donde llegaba estaban los barrotes, la cárcel, que le restaban fuerzas y lo entristecían, él pronunciaba nuevamente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que el apóstol se refería era a un poder de resistencia. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo: yo puedo aguantar porque Cristo me fortalece. En esa condición yo puedo resistir porque Cristo me fortalece. Cuando él pensaba en la iglesia las iglesias que había levantado y el no poder estar ahí, y el gran deseo que él tenía de estar con la iglesia, de aquel deseo del apóstol Pablo de pensar en aquellos creyentes que habían empezado a servir a Cristo, y el pensamiento que me aterraba era de que se fueran a quedar en el camino y que no fuera a estar él para poder seguirles enseñando y seguirles predicando. Pero el apóstol Pablo decía: yo puedo aguantar porque Cristo me fortalece.
No era de poder, hermano, no el apóstol Pablo se refería, yo puedo hacer esto, o yo puedo construir, o yo puedo conquistar. Él decía, yo puedo aguantar, porque Cristo me fortalece. Un poder de resistencia. ¿Sabe? Y el Señor a usted y a mí nos da resistencia. Y cuando necesitamos la resistencia, es cuando usted está cargando algo y ya no puede más. Así era en la vida de Pablo. Cuando usted está viviendo algo, lo que el apóstol vivía, y él decía, ya no puedo más, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Póngase de pie en esta tarde. ¿Por qué no levantas ahí donde estás tu mano? Quizás en ese día tú has venido debilitado. Quizás en ese día te pase lo mismo que el apóstol Pablo al mirarse en la cárcel, al mirarse limitado, al mirarse lejos de aquellos que él amaba, al mirarse imposibilitado. Lo único que le quedaba era resistir en este lugar. El poder aguantar las condiciones, el poder aguantar la soledad, el poder aguantar lo que él estaba viviendo. Pero pronunciaba de día y de noche, en los momentos más difíciles, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás en ese día has venido debilitado, sin fuerzas. O quizás estás pronunciando qué va a ser de mí o qué va a pasar. Solo mantente creyendo en el Señor. El Señor es tu fortaleza. El Señor es un pronto auxilio en las tribulaciones. Padre Santo, en esta tarde, Dios, yo te pido, Señor, mira, más de uno, más de dos, Señor, han venido debilitados, han venido sin fuerza, Señor. Han venido, Señor, que pronunciando, Señor, hemos venido quizás pronunciando, ya no puedo más, no aguanto, Señor. Pero Dios, en ese día, Señor, confiamos como el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Fortalece a tu pueblo, Señor, en esta tarde, desde el más grande hasta el más pequeño. Bendícelo, Señor, en esta. Y Dios, a veces, Señor, lo único que necesitamos, Señor, es más fuerzas y fortaleza para seguir avanzando. Bendice a tu pueblo, Señor, en ese día, Señor, y bendice también sus vidas, el día de mañana, sus trabajos, sus escuelas, Señor, en sus labores. Dales la victoria, Señor, a cada uno, Señor. También te pido que multipliques, Señor, las ofrendas, Señor, los diezmos en este día, Señor. Y también, Señor, que bendiga a Salvador Alegre. El Señor le va a fortalecer. Amén. Hermanos, les anuncio el día 26, que es un martes, hay junta general para todos los miembros de la iglesia, hermanos, y donde vamos a dar un informe de las finanzas y vamos a dar alguna información para toda la iglesia. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Los martes estamos a través de Facebook, de YouTube, Instagram, hermanos, y nos vemos el viernes
culto de varones y el domingo a las 11, bueno, a las 12 con ustedes. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen